Muy buenos días, hermana. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Me podría indicar su nombre completo, por favor? Yo soy hermana Juanita Rizo Saavedra. Juana Rizo Saavedra. Perfecto. ¿Usted pertenece a...? La Congregación de Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. Muy bien. Cuénteme, hermana, ¿me podría indicar cómo es que llega usted a la catequesis? Yo llegué a la catequesis desde que ingresé en la congregación. Sabía que la congregación se iba a dedicar a la catequesis. Cuando yo llegué, pues no había nada. Yo soy el número 7 de la congregación. Nada más están las fundadoras y yo la que sigo. Y comenzamos a formarnos al mismo tiempo que nos formábamos en la escuela catequística de la diócesis. Íbamos a las vecindades a dar catequesis. O sea, transmitíamos lo que íbamos aprendiendo, pudiéramos decir así. Y así fue como fuimos creciendo como congregación y fuimos creciendo también en el amor a la catequesis. Tanto se nos insistía en la congregación, puesto que eso se iba a dedicar, como en la necesidad de catequizar, porque como íbamos a las vecindades, pues conocíamos tantos casos y tantas situaciones tan difíciles. Entonces, pues lo hacíamos con mucho cariño. ¿Cuándo ingresa usted a la congregación? Una fecha aproximada. Yo, en mis cuentas, está en que llegué en enero de 1951. En enero de 1951. ¿Y usted en ese tiempo en el que llega a la congregación? Nos dedicamos solamente a formarnos internamente. Vivimos primero en Santa Teresita, por la calle del Progreso. Luego nos cambiamos a la casa de Contreras, Medellín, allí junto al Templo de Jesús María. Años después nos cambiamos a la calle de Independencia, en los altos de la casa de los señores de Alba. Allí sobre todo fue cuando ya comenzamos plenamente a ir a la catequesis. ¿Y usted cómo llega al SEDEC, a lo que sería en aquel momento el secretario? Yo llegué al SEDEC muchísimos años después. A mí ya viviendo aquí, me mandaron a Roma en 1969 a estudiar. Aquí ya habíamos terminado nuestra preparatoria, habíamos terminado la catequesis. Ya estábamos en pleno apogeo, pudiéramos decir, la congregación. Me mandaron a Roma, estudié, y al celebrarse el capítulo general especial, salí electa capitular y me tuve que venir antes de lo que había previsto. Y terminamos el capítulo y ya estaba asistiendo al secretariado a una hermana que se llamaba María Dolores Martín Aguirre. Estando ella, me invitó, la superiora accedió y yo fui al secretariado. Estando de coordinador el padre José Carmelo Navarro, que me recibió muy bien, muy bien. Recuerdo que la primera reunión, dijéramos así, como muy fuerte, formal, la organizó el padre en el mar. Entonces me invitó a mí a que fuera. Y cuando venimos a decirle a la madre superiora que me había invitado el padre a esa reunión, dice: no, tú no vas, porque has de ir tú, que vaya Lola. Y Lola dice: yo no voy a ir porque a mí no me invitó el padre. O sea, como que no invitó a todo el SEDEC, sino así a persona. Y entonces yo fui la que me fui. Allá era puro trabajo, como a comenzar a organizar mejor la catequesis, como a dividirnos en áreas de trabajo. Y a mí me tocó quedarme en la formación de catequistas. Entonces, al quedarme en ese lugar, o en esa parte de área del trabajo, pues me tocaba organizar los cursos de verano, o sea, toda la formación de catequistas, cosa que para mí hasta cierto punto era nueva, aunque ya la hermana María de la Luz hubiera comenzado y yo hubiera visto cómo estaban trabajando.
Pero como nunca, cada quien hacía lo suyo. Yo me dedicaba entonces mucho a misiones, a eso me dedicaba. Yo salí mucho a misiones, a jornadas catequísticas. Entonces, pues a mí, así como que muchos conocimientos no tenía. Y cuando me encargaron esa misión, yo la sentí muy fuerte, muy pesado. Recuerdo que yo recurría mucho a que me orientaran los hermanos de las escuelas cristianas, que tienen por allá para ese rumbo su colegio, el Febres Cordel. Y yo los visitaba y les platicaba mis planes, mis proyectos, y ellos me iluminaban mucho. Tanto ellos como el padre Carlos Álzaga sí me escuchaban, me daban sus opiniones, porque había otros que los comunicaba yo y no me daban opinión. Nomás me decían, está bien. Y a mí no me gusta que me digan está bien. Me gusta que me digan, que me orienten, que me hagan crecer, que yo abra más los ojos. Entonces, porque me tocaron ya muchas cosas en el secretariado. Simplemente los cursos de verano eran muy pesados, porque siempre andábamos buscando un lugar porque no teníamos dónde organizarlos. Antes de llegar ya más adentro de su participación en el SEDEC, ¿para qué año llega usted al secretariado? Aproximadamente. Yo pienso que fue en 1972. Regresando de Roma. Regresando de Roma, pasando el capítulo. Vamos poniéndole octubre o noviembre. Del 72. Ajá. Comenzó su participación. Ajá. Muy bien. Regresando otra vez al tema ya de los cursos de verano, me decía, fuera de entrevista, que usted fue la encargada del primer curso de verano. Bueno, dicen que la Madre Luz los realizaba, pero no lo vas a creer que nunca supe cómo los realizaba. No. O sea, cómo le hacían. Pero dicen que ella, basta que yo no estaba aquí. Entonces, pues, no. Pero usted O sea, de hecho, cuando yo no estaba aquí, fue cuando comenzaron a pertenecer al oficio catequístico. Entonces, cuando yo llegué aquí, sentí que la congregación estaba demasiado adelantada de como yo había estudiado. Es que yo estudié terminando, como quien dice, el Concilio Vaticano II. Entonces todavía, como que todavía Roma como que todavía no ponía ningún adelanto Roma. Estaba más adelantado acá. Cuando yo llegué sentí la congregación muy adelantada en comparación de cómo yo me sentía. Y a su llegada comienza a participar dentro del oficio, del SEDEC, porque realmente se trata de los años que cambió, ¿no? De nombre. ¿Con qué proyecto comienza usted? Bueno, como yo tenía que hacer mis programas, yo hacía todos mis programas. Yo invitaba a maestros, buscaba lugares, me encargaba de las boletas de inscripción, de los libretos, de darles en qué materias iban a llevar, y, o sea, de un todo. Es decir, como que usted hacía la gestión. Me sentía bastante agobiada porque era muchísimo lo que había que hacer. ¿Cuántos participaban con usted? Pues de perdiz unos 400 catequistas. Y dentro del equipo, que ya en ese momento se estaba formando un equipo, ¿no? No, que yo sintiera mucha ayuda, no. Un poquito, cuando llegó el padre Sotero sentí ayuda de él, pero no. De hecho, el padre Luis Chávez, el señor obispo ahora de Oaxaca, yo me sentía como compañera, casi como, no es cierto que por la edad somos compañeros, pero él es muy perfeccionista, todas las cosas le gustan así como perfectas, entonces como que no nos podíamos entender. Y si yo le comunicaba a él algo, él nunca me respondía, nunca, ¿no?
con el que más me entendía. Bueno, pero después de que terminó el padre Carmelo, él pronto terminó su secretariado. Yo no me acuerdo cuándo, pero yo siento como que nada más un curso de verano organicé con él, con el padre Navarro. Y en ese momento con el padre Navarro estaba él, usted y quiénes más. No recuerdo a nadie más. A nadie más. Después vendría ya lo que es el padre Jiménez, ¿no? El padre Jiménez, sí. Cuando llegó el padre Jiménez, un encanto de hombre, ya con él estuvimos varios. ¿Recuerdan? De ese tiempo, sí me acuerdo, con el padre Jiménez ya estaba Luis Chávez, que estaba allá en la, no sé dónde, en lo último de Jalisco, por allá estaba él. En Bolaños. Por allá, y de allá venía a las reuniones. Ya estaba el padre Sotero, el padre Carlos Álzaga, estaba un hermano marista, Humberto se llamaba. Estaba una hermana del colegio Nueva Galicia. ¿Cómo se llama? Tengo idea que se llamaba Luz, pero no recuerdo bien el nombre, y éramos muy amigas. Hay una de las hermanas esta que hizo el libro, ese grupo de catequesis, Gloria Cisneros. ¿Cómo? Gloria Cisneros, ¿no? No, Gloria. Ay, pues ni me acuerdo cómo se llama su libro. Es un libro color naranja, grueso, de catequesis. De hecho, ella ya lo traía medio forjado todo el libro. Ella venía de Guatemala, allá había estado. Y entonces aquí lo ofreció al secretariado. Y el secretariado no tenía los recursos para imprimirlo. Y entonces ella habló a México y en México se lo imprimió. Ay, Gloria. No me acuerdo. ¿Quién más estaba? Era un equipo suficiente, ¿no? Sí. Bastante. Ya estaba creciendo. Sí, ya estaba. Con el padre Jiménez estaba ya muy bien organizado. Yo no recuerdo qué tendrían. Recuerdo que una vez le dije a Humberto, le dije, yo creo que yo me voy a salir del secretariado. ¿Por qué te vas a salir? Le dije, pues me siento que no aporto nada. O sea, yo sentía como que todos sabían algo y yo no sabía nada de todo lo que ahí se hablaba. Y luego dice, ¿no te das cuenta que tu presencia aporta? Se me hizo así como tan humano. Dice, ¿no te das cuenta que tu presencia aporta? Y trabajábamos mucho, un equipo era él, Humberto, Luz, la de la Nueva Galicia, Gloria, y yo, éramos un equipo, éramos el de formación de catequistas. Sí. Y entonces pues ya comenzaba yo a sentir bastante apoyo. Pero los cursos de verano los seguimos organizando mucho tiempo en lugares. Me acuerdo que después organizamos los cursos de verano en el Colegio Esperanza. Ahora sí, en el Colegio Esperanza ya. Pero antes eran de este lado, todo de acá de la calzada para acá. ¿Lo que era el COIFI? No, el COIFI comenzó muchísimo después. Sí, en el Colegio Esperanza los organizábamos mucho. ¿Para qué? Y allí ya eran maestros Carlos Álzaga, o sea, los que ya eran miembros del secretariado, ya colaboraban mucho. ¿Para qué años estuvo ahí en el Colegio Esperanza? ¿75, 76? Pues puede ser entre 75 y 76, ¿sí? Pero todavía lo organizaba yo sola. O sea, claro que les pedía consentimiento, pero yo hacía los programas y yo hacía todo. Nada más les pedía como su consentimiento. ¿Y qué más hacía aparte de los cursos de verano? Teníamos formación de catequistas los sábados también. ¿En dónde? Allá, pero esos ya fueron muy tarde porque ya los teníamos ahí en Román Morales. Pero ya era muy tarde. Ya, o sea, yo no recuerdo el año, quizá el padre Sotero se acuerde porque él y yo fuimos
los que encargados de eso. No sé ni por qué fuimos los encargados, pero fuimos. De arreglar ese local que nos facilitó el arzobispado, ya. Porque la mitad de esa casa era para el padre Arturo, para lo de cosas sociales, y la mitad del lado de Román Morales era para nosotros los de catequesis. Nosotros fuimos los primeros que fuimos a comprar los muebles, fuimos a comprar tela para cortinas, que se hicieran cortinas para los salones de arriba que les daba tanto el sol. O sea, nosotros fuimos los que ya organizamos, pero Sotero y yo fuimos los que amueblamos y arreglamos. Más o menos, ¿en qué fecha llegaron a Román Morales? Perdón. No. Imposible. Pero ponle 76, 77. Yo pienso que en el 76. Perfecto. Y estando ahí, ¿cómo es que empieza a crecer el CD con usted? Y estando ahí... Bueno, yo no puedo decir conmigo, porque el coordinador era el coordinador, ¿verdad? Sí. Después del padre Jiménez, pusieron de coordinador a Luis Chávez. Y ya, pues yo siento como que ya Luis fue el que... Yo siento que el padre Jiménez le puso muchas ganas, pero él sus conocimientos eran otros, era historiador. Entonces, ¿no? Y como Luis, pues yo creo que, yo no sé cuándo llegaría Luis de Roma, porque a ellos los puso el señor Salazar a estudiar catequesis, a Luis y a Sotero. Y a otro padre, al padre Antonio, a tres los mandó a estudiar catequesis a diferente lugar. Y cuando regresaron, pues Luis fue el encargado de la catequesis ya. Y Sotero. Pero los que elaborábamos textos y eso, éramos Sotero y otros, porque también fue mi compañera Carmen, esa que tú nombraste, no me acuerdo del apellido, sí. Y Connie, una señorita de Zapopan. Era cuando Luis también estuvo de vicario en Zapopan. Ya éramos compañeros y ya comenzábamos a elaborar los libros. Nada más elaborábamos los libros del curso de verano. Por eso hay muchos libros de cursos de verano sobre las diferentes partes de la doctrina, pero nada más elaborábamos para cursos de verano. Entonces, en este momento ya el SEDEC ya tiene un lugar. Ya tiene lugar, ya está desarrollando sus propios materiales. Y ya se hacían las reuniones allá. Ya fijas, ¿no? Porque antes las hacíamos acá en el obispado. Era catedral, ¿no? En catedral, sí. Y alrededor de todo esto, hermana, digamos, usted funcionó en los cursos de verano, hizo materiales, pero ¿qué otras actividades desempeñó? ¿Dentro del secretariado? Ay, pues no alcanzaba a hacer esas. Los sábados yo iba a la catequesis a San Bernardo en ese tiempo, pero a la catequesis infantil. Pero lo que hacíamos ahí, pero nosotros nomás teníamos reunión cada 8 días. No. ¿Y el resto del año, cuando no había cursos de verano, los primeros preparativos para las jornadas, ¿no? Creo que... Bueno, yo también, como nos organizábamos, como me tocaba la formación de catequistas, también pusimos escuela catequística en COIFE, ahora sí pusimos en COIFE. Pero no me acuerdo si eran todos los días. Era cuando ya entraba un buen grupo de mis hermanas a la escuela catequística, pero yo también seguía invitando a los maestros, y me acuerdo que de lo mejor que había en la diócesis invitábamos a que nos ayudaran en la escuela catequística de COIFE. La escuela catequística de COIFE se quitó porque Luis Chávez la quitó. ¿Y a qué se debió esto? Pues según él no daba resultados. Pero yo pienso que según él. O sea, Luis era demasiado exigente, Sotero era muy pastoralista, un gran catequista de veras. Con él nos entendíamos, pero en las mil maravillas. Y
Y éramos los que hacíamos los libros de cursos de verano y eso, los equipos. ¿Y me podría contar de la época del COIFI? ¿Cómo eran? Pues, como yo no me encargaba nada de COIFI, yo nada más iba a ocupar un lugar, un salón para la catequesis, para la preparación de catequistas. Teníamos muy buen grupo de catequistas, muy buenos maestros. A mí me dolió muchísimo que Luis quitara la escuela. Yo como que recuerdo que ya no estaba yo cuando la quitó. Pero sí que nosotros la habíamos iniciado allí. Y recuerdo que me dolió muchísimo que la quitara porque allí se les acomodaba muy bien a los catequistas a ir a su preparación, porque era el centro y pues la mayoría de camiones llega al centro. Pero no me acuerdo la razón por la que la quitó. No. Durante esos 8 años que me cuenta que estuvo dentro del secretariado, ¿cuál fue su experiencia? Desde el inicio, cómo evolucionó y hasta su salida. Pues mira, yo estuve muy feliz, me siento que me realicé, que me tocaban cosas, pero cuando terminé el 7º año, yo ya estaba muy cansada. Y el señor Salazar no me dejó salir. Me dijo que no, que tenía que seguir otro año. Y yo sentía como que ya no podía dar las medidas para otro año, por el cansancio que sentía. Pero trabajé otro año y ya terminé. Pero... ¿Este cansancio a qué se debió? Pues precisamente porque era muchísimo el trabajo. Mucho. En todas las no es solamente ir a realizarlo, sino programarlo, pensarlo, meditarlo, ¿verdad? No, pues nada más ir a realizarlo, pues ya no tendría tanto chiste. Entonces, usted fue una de las primeras personas, ya como el SEDEC formal, en estructurar una parte, ¿no? Digamos, cada quien cooperó con su granito de arena, pero usted fue en ese momento... Bueno, en mi campo, yo creo que en otros campos pues eran otras personas, ¿verdad? No recuerdo qué otras cosas habría, por ejemplo, si había como elaboración de materiales o eso, porque yo también trabajaba en elaboración de material. Pero lo fuerte mío era organizar preparación para los catequistas. Y eso fue muy fuerte. ¿Y cómo reaccionaba usted ante el trabajo que realizaba y lo veía en el fruto de los catequistas? ¿Cómo era su reacción en ese momento? No entiendo tu pregunta, ¿cómo era mi reacción? Usted preparaba un producto, un programa, un curso. ¿Cómo reaccionaba usted ante los frutos de esos productos? Es decir, al observar a los catequistas, estar cerca, utilizarlo, saber que hacían uso de lo que usted había generado. Bueno, pues yo me sentí muy contenta, muy feliz, pero cuando terminé, cuando me retiré, también me retiré muy contenta porque ya no, a mí me gusta mucho como estar creando, como estar pensando que ahora cómo, ahora para dónde, ahora, ¿no? Aún así lo hago en mi catequesis, me observo y me fijo que aún en la comida no me gusta como todos los días así monótono igual, no, buscarle. Yo pienso que salí muy contenta del secretariado. No recuerdo, lo que sí no recuerdo es que me hayan hecho alguna manifestación de agradecimiento, eso no, nada, absolutamente. Más bien tengo recuerdos de otros lugares, de otras ocasiones que me he retirado y que me han manifestado y que me he sentido muy satisfecha de eso. Y del secretariado no, pues yo me retiré. Y de parte de los catequistas, a los que usted
es que hay que entender también que eran catequistas, pues que lo más duraban eran unos 3 años, los que podían perseverar, ¿verdad? Pero pues variaban tanto. Los catequistas como que, pues sí, te manifestaban cariño y agradecimiento, pero pues se acababa aquel año y ya, pues viene otro y otras personas, ¿no? Como que la catequesis así es, fíjate, cómo se contramata uno, por ejemplo, en una preparación de grupo de confirmación, de niños de primera comunión, de padres de familia, y ya como que sienten que es obligación de la iglesia darles y estarles buscando y preparando y todo, como que sienten que es la iglesia la que tiene que hacerlo. Me imagino. Durante su estancia en el SEDEC, ¿cuál fue su aprendizaje? Yo creo que una cosa que aprendí, de la que me siento muy contenta y que he tratado de seguir aprendiendo ese camino, de saber acomodarte a las personas, de saber comprender sus situaciones, de tratar de olvidar, de no buscar reconocimiento, de tratar de sonreírles siempre mejor y mejor hablarles con cosas positivas más que cosas negativas. Yo siento como que eso aprendí mucho. Muy bien. Durante ese ejercicio suyo de mostrar, de colaborar, de compartir, ¿cómo cierra usted esa participación? ¿Con qué se quedó y qué permutó? ¿Qué me quedé? Pues con agradecimiento a Dios de que me haya ayudado, ¿verdad? De que me haya ayudado a realizarme por esos medios, en que me haya dado la oportunidad de trabajar en esos campos, porque gracias a Dios he trabajado en todos los campos. Yo he trabajado mucho en varios secretariados de la nación, hasta en el nacional duré 4 años trabajando. Muy bien, hermana. Le agradezco mucho. ¿Con qué cierra esta entrevista? Pues agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Tengo tantas experiencias, pero aquí hay que ser un poquito discreto, decir lo indispensable, ¿verdad? Así es. Una última pregunta que me interesa. Al ver lo que el SEDEC es ahora en este tiempo, y saber que usted fue partícipe de sus raíces, ¿qué siente? Bueno, yo no conozco mucho del SEDEC. De hecho, cuando me encuentro con alguna hermana que está trabajando en el SEDEC, siempre le digo, ay, como que nunca nos platicas del SEDEC. Al principio tenía yo mucho interés, ahora ya como que me he aceptado, pero sí tuve la oportunidad de reclamar en algunas ocasiones. Estás en el secretariado, pero no sabemos qué hacen o cómo le hacen o qué. O sea, como con mucha necesidad yo de saber, ¿verdad? Porque tú puedes comprender que si trabajé en el nacional, pues uno en el nacional alcanza a ver toda la catequesis como está en toda la nación. A mí me tocó muchas veces ir a visitar muchas regiones, que entonces se llamaban regiones, sin nadie, yo sola iba de representante del nacional, porque no había más quien fuera. Y yo le decía al padre, pero ¿cómo que voy? Sí, tú vas a ir sola, ¿qué tiene? Y yo me iba sola. Entonces, por eso se queda uno como con ganas de seguir informado de cómo está trabajando, como todo, ¿verdad? Pero también Dios me ha ayudado a aceptar las situaciones de cada quien. A mí ahora me da muchísimo gusto, muchísimo,
quién está en el secretariado, quién va, ay, que fulanita va a Roma, que fulanita viene para acá. Ay, qué bueno, les digo, me da tanto gusto que la congregación crezca, muchísimo, ponle ganas. Y yo acepto porque cada quien va teniendo su tiempo. Y tranquila. Muchas gracias, hermano.